Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues traemos a Bandmate con Babel y Alexi es la persona, el patrocinador que quiere que nos aventuremos en este vídeo oficial, así que nosotros encantados de la vida. La formación es la de siempre, así que bueno, em, dice que como detalle, la guitarra de Miku es idéntica a la de Yoshi en este vídeo y también el micrófono que usa Saiki, dice es una lástima que no use la de tu marca favorita. Bueno, a ver qué marca usa, pero la misma que uso yo como micrófono y auriculares. Vale, de acuerdo. Pues vamos allá, ya sabéis amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Losing you 때문에 사인이 우리 still reach it through. Oh why not? 하리巡らされたベリー in my heart. あなたが心に住み着いてる。分け合うなめ合いなら so easy. 本当の意味はどこに？無様に揺れて落ちるフォール。歌い方の夢罠にはまる。パーフェクトなんてない forever。Losing night, she get letting contract. Life is life, life is sky. But why not? 計画的秩序じゃ never change. 過去の中で眠るだけの予想。そんな分かりきった理想なら落ちろな楽の底へ引き剥がすほど空の secret 歌い方の夢罠にはまる Perfect なんてない forever さつく息に曇る鏡幻影に心はない forever。 Bueno, ahora que va a empezar, parece un solo de guitarra, así que vamos a dejarlo por el momento aquí en pausa. Ahora volvemos hacia atrás un poquito, le doy para después acordarme y así no hay ningún tipo de problema. Bueno, en cuanto a la guitarra de Miku, es como la marca Zamaitis, ¿no? Preciosa, la que lleva Yoshi. A ver si conseguimos el... Aquí. Preciosa, es increíble, ¿no? Los detalles del cuerpo. Es impresionante. Y bueno, no deja de usar la misma marca que la patrocina, así que todo queda en casa. Pues sí, ¿eh? Perfecto. Lo que me resulta raro es que nunca he visto yo a alguien que tiene una guitarra Signature usar la de otro que también lleva Signature, ¿sabes? Es decir, no lo he visto, por ejemplo, yo qué sé, no he visto yo a Satriani llevando la guitarra de Steve Vai ni la de Steve Vai llevando la de Satriani. Es decir, por ejemplo, ¿no? Es decir, Ya, ya. queda curioso, ¿no? Pero Pues mira, me gusta que este tipo de cosas ocurran, ¿no? No, aparte de la nueva guitarra de Canavi es preciosa también. Bueno, vamos a ver, bueno, depende. En este vídeo no sé si es la gris, es la nueva, que no lo veo bien con los reflejos. El micro que lleva Saiki es un Sennheiser, es una marca
puntera. Yo he tenido Sennheiser, el MK4, pero de diafragma. Pero claro, para lo que yo que lo quería, no me servía, ¿no? Tendría que tener un estudio insonorizado para que me cundiera un micrófono de condensador. Perdón, eso era lo que quería decir. Un micro de condensador. Em, y claro, yo lo que necesito es uno de este tipo que solamente recoja lo Sí, que es la claro. voz justo enfrente del micrófono, ¿no? Y que no me recoja todo el ruido de alrededor. Los micrófonos de condensador es que lo recogen absolutamente todo. Y si no estás aislado, Es complicado. a nivel sonoro, lo que escuchas es ruido, ¿vale? Porque estás grabando y puedes escuchar al vecino toser, vamos, Bueno, mientras sea tos, ¿eh? y te graba. Ya, por decir algo. Yo que donde grabo tengo el servicio del vecino aquí arriba. Imagínate la que se puede liar, ¿no? Am, es una canción potentísima, por cierto, tiene un efecto de voz, Saiki, que me gusta mucho. Le aporta matices interesantes. Los riffs de guitarra son muy potentes, va como a trompicones, y me gusta mucho cómo lo han planteado. Esto ha sido idea de Misa, seguro. Fijo, echar ahí champán en la batería. Efectivamente, queda, bueno, visualmente queda espectacular. Sí, sí. No sé yo si a Kanye le habrá hecho mucha gracia, porque se habrá puesto ahí al darle ahí Pues no sabemos. Y bueno, algo. esto a nivel visual, bueno, habla de una relación, ¿no? Claramente, las que son aquí ejercen de actrices, pues son Miku y Saiki, y parece que la cosa no ha terminado bien. Bueno, a ver, hay frases que plantean todo tipo de cosas y claro, esto habría que aplicarlo a una relación, ¿no? Porque habla de, digamos, de lo que te imaginas frente a lo que es realmente, la superficialidad en las falsas apariencias, am, los sueños, las trampas emocionales, la ansiedad por el cambio, Ujú. am, y la aceptación del cambio. Así que bueno, todo esto aplicado a una relación, pues tiene mucha miga, ¿no? Bien, Sí, además que ahí donde has cortado estabas aquí mojándose un poco sí. mientras iba Miku. Siempre, si una relación se rompe y encima la ves alejarse con el coche y está lloviendo, es más dramático todavía, ¿no? Sí, sí, además que está cayendo bien de agua. Sí, sí. Pues nada, amigos, vamos a continuar. Segunda parte hasta el final y a ver qué nos ofrecen. 「
Gracias, gracias. ¿Eh? Pues esto es pregunta aquí para la audiencia. ¿A quién se refiere con Eres una leyenda? ¿Esto está dedicado a alguien? Am, ¿Alguien que se ha ido? Porque, No sé, no sé. bueno, a ver, por un lado, me parece increíble la manera en que combinan las voces Aiki y Miku durante gran parte de la canción. Em, es que eso es una de las grandes virtudes de Band-Maid. Aparte de que a nivel rítmico de guitarra, Miku cada vez aporta más y bueno, hay momentos de muchísima caña en Sí, esta canción. El bajo de Misa, pues esas frases que va incorporando, aparte de lo que es del ritmo, ¿no? Es decir, del groove que tiene y el apoyo armónico, tiene momentos casi de solista. Y me ha gustado también ese momento, digamos, en soledad, con ese plano cenital, ella tirada en la alfombra, sí. solamente con los amplificadores alrededor. No sé por qué, pero es algo muy que le pega mucho a Misa, ¿no? Estar diciendo, Mm, dejadme con mi mundo, quiero estar sola. Espectacular la batería de Akane. impresionante. Además me he estado fijando en ella el doble bombo cuando metía, cuando aceleraba la canción. Mm. Y Misa ahí acompañándola y menuda base rítmica que han hecho en esta canción. Sí, a mí me gusta. Alucinante. Claro, cómo alternaba el bombo y los potentes golpes de caja, claro, Sí, potenciados sí. visualmente con el alcohol fluyendo por ahí. Dado pues, una imagen rockera increíble. La producción está espléndida en todos los sentidos, ¿no? Es decir, tanto musical como a nivel visual. Em, y nada, también sin explicación por qué ese ampli va balanceándose por ahí. Yo creo que la versión extendida sería yo corriendo detrás del ampli para que no se caiga. Ahora yo sufriendo por... ¿No? Sufriendo por el ampli, sí, sí. Eso es el corte del director. Eso ya... Cuando lo sueltan y tú. No al maltrato instrumental. Aquí voy a poner un cartel. No maltratéis ni los amplis ni los instrumentos, por favor. A ver, este momento es buenísimo. Me encanta. Sí, sí. Además que yo creo que Sí. está descalza o lleva tacones. Am, está No, descalza. lleva. No, no, lleva sus medias, pero no tiene zapatos. Ah, es verdad, es verdad. Que no se aprecia ahí. Ah, no, no, ya está. Y había un plano que antes lo he perdido de Akane, que las baquetas que estaba usando estaban ya a punto de hacerse. De romper. Sí, sí, estaban hechas polvo, pero hechas polvo. Realmente no había ni un milímetro liso, todo estaba ya golpeado, estaba ya a punto ya de reventarse durante el vídeo. Vamos. Es que no sé si se aprecia, ¿lo ves? La rugosidad Sí, sí. que se adivina, esto está ya hecho polvo. Bueno, pues genial. Alexi, gracias por recomendar esta canción. Nos encanta reaccionar a Bad Made, es siempre un placer. Eh, el nivelazo que aportan con cada canción. Por cierto, la guitarra es verde, no es la gris, así que no recuerdo, fíjate, ya estoy tan metido en la última guitarra que tiene, en la gris, que no me acuerdo de qué color era la anterior, si era roja o era verde. Pero bueno, creo que es una anterior, ¿vale? Em, sí, esta es la anterior a la Signature. Así que bueno, de todas maneras, espectacular. Es que las guitarras PRS en general son preciosas, todas. Sí. Es una marca que hace guitarras estupendas. Por ahí hay documentales de cómo se hacen, pero sería demasiado largo para meterlo en vídeos, porque serían varios vídeos de casi una hora. El proceso, básicamente os adelanto que hay muchísimo, muchísimo más de artesanal de hacer las guitarras PRS de lo que os imagináis. Son, vamos, muy, muy, muy detallistas y muy, muy cuidadosos con el proceso.
Pues mira, al que le interese. Y a nivel de pintura es imposible, tal y como lo hacen, de que haya dos guitarras iguales, eh, porque vamos, es que lo hacen muchísimas cosas a nivel manual y claro, las particularidades que coge cada guitarra es distinta, me gusta, sí, cada guitarra es única. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 pues vamos subiendo contenido extra. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. 2 4 6 8 o 10, dependiendo del Patreon que elijáis. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones. Y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.